pero un esfuerzo significativo por más de un año de trabajo. Este estudio nos invita a reflexionar sobre cómo podemos contribuir de una forma más eficiente al logro de los ODS, a través de información armonizada, de calidad, por ejemplo, la implementación de normas internacionales de sostenibilidad en el sector público. También destaca que es imperativo que integremos más los esfuerzos entre países emisores de norma, socios del desarrollo y expertos en la materia para continuar promoviendo información de calidad. Y ahora, entrando en materia, en este espacio estarán con nosotros 3 panelistas y una participación virtual de Ian Carruthers, quien nos ha enviado un video que lo vamos a mirar en breve. Ian es presidente del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, IPSAS-B, desde el 2016, tras haber sido miembro desde el 2010. Ha desempeñado un papel clave en la transición del gobierno del Reino Unido en la contabilidad en efectivo, la elaboración de informes y presupuestos en valores devengados, en particular liderando programas de cuentas gubernamentales integrales. Se unió a CIGFA en 2016 como presidente a tiempo parcial y ha estado involucrado en todos los aspectos y actividades de desarrollo de directrices del instituto. También está Dave Warren, representando al IPSAS-B. Él es director adjunto del IPSAS-B. Su función principal es trabajar en estrecha colaboración con el resto del personal del IPSAS-B para ejecutar y garantizar que se cumplan los programas de trabajo del IPSAS-B. Dave coordina las actividades del equipo, establece y desarrolla relaciones con organizaciones relevantes para el IPSAS-B y asume nuevas iniciativas que surgen en el cambio del IPSAS-B. En este momento, esta iniciativa es el desarrollo de normas de sostenibilidad. En representación a Colombia está el señor Mauricio Gómez Villegas. Él es contador general de la Nación de la Contaduría General de la Nación de Colombia. Ha sido asesor del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, consultor y subcontador general y de investigación de la Contaduría General de la Nación. Asimismo, es profesor asociado a la Universidad Nacional de Colombia y ha impartido clases en Colombia, Uruguay, México, El Salvador y España. En 2003 recibió el Premio Nacional de Investigación Contable. Mauricio es contador público y magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Contabilidad y Auditoría y Control de Gestión y tiene un doctorado en Contabilidad de la Universidad de Valencia en España. Ahora nos vamos con Ecuador. La señora Magdalena del Pilar Vicuña Ceballos es subsecretaria de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador desde el 2012. Magdalena es economista, fungió como consultora financiera con experiencia en proyectos BID y el Banco Mundial. Es especialista en sistemas de presupuesto, contabilidad y tesorería. Además, es experta en diseño e implantación de sistemas integrados de gestión financiera. Ha liderado proyectos con el Banco Mundial y en la construcción de normativa de finanzas públicas ecuatoriana e implementación del primer sistema integrado de gestión financiera. Fue designada como presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Finanzas Públicas en el año 2017. Asimismo, ejerció la presidencia del Foro de Contadores Gubernamentales de América Latina por el periodo 2019-2021. Ahora, después de esta breve introducción de nuestros panelistas, vamos a iniciar con el video de Ian. Adelante, por favor. Hello everyone, my name is Ian Carruthers, Chair of the International Public Sector Accounting Standards Board. I'm pleased to send my greetings to you as the delegates at the 9th FOCAL Forum. I also have to send my apologies for not being with you in person due to various other commitments, but there are a number of my colleagues from IPSAS-B who are attending the event in person. It's been a busy year for IPSAS-B in terms of financial reporting. 4 new IPSAS published, covering important areas like revenue and transfer expenses, and also the linked standards on measurement and property, plant and equipment, including guidance on heritage and infrastructure for the first time. And shortly, you'll be seeing our new IPSAS 49 on retirement benefit plans. So a very active year on the financial reporting standard setting front. Of course, the main news recently is the fact that we will be starting developing our first sustainability reporting standard on climate-related disclosures. And you'll be hearing from Dave Warren, the IPSAS-B director, on that fairly shortly. The other news is that we've published our draft strategy for the next 5-year period, 2024 to 2028. This covers important proposals on the financial reporting front, where we're looking at building on the increasing uptake of the standards around the world
and following on from those completed standards by moving more towards maintenance and application of the standard suite, as well as, of course, the work on sustainability reporting. So some interesting proposals there, and we'd really appreciate your comments on those, either in written form or by attending the roundtable event that we're holding later on this week. We really do appreciate comments that we receive from Latin America, which is an incredibly important area for us in terms of Ipsos adoption. So I wish you all the best for the event, and I look forward to hearing how it went through my colleagues who are also attending. Thank you for listening. Y en la misma línea del mensaje que nos acaba de transmitir Ian, vamos a dar la palabra a Dave Warren. Adelante, por favor. Thank you, Bianca, and thank you to Oscar, Juan, and Curly for organizing this event. It's really fantastic. Esto por ya 2 años y medio. Les voy a explicar un poquito sobre todo este camino que hemos avanzado, desde donde empezamos y hacia dónde esperamos llegar. Hace 2 años y medio aproximadamente, el NICSP empezó a emitir reportes y en aquella época, a principios, en el año 2021, el NCISP empezó con sus documentos de consultoría y ese documento pedía a los constituyentes qué proyectos deberían de ser incluidos en el programa de trabajo del NCISP. En aquella época pensaban si debían de incluir reportes de sostenibilidad, ya que los constituyentes pedían que ese era el momento para hacerlo. Y en el año 2021 el NICSP decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque este reporte era mucho más amplio y no era un programa tan específico. En julio del año 2021 el NICSP empezó con esta consultoría y lo que escuchamos de prácticamente todos los constituyentes es que ahora era el momento de empezar a reportar sobre la sostenibilidad. Es un problema del sector público y el NICSP necesita ser un líder. En aquella época, cuando empezamos a recibir estas respuestas de los constituyentes, la Junta de las Normas Internacionales de Contabilidad empezó a desarrollar estándares de sostenibilidad para el sector privado. Con estos 2 impulsos, en enero del año 2022, el Banco Mundial emitió un documento del proceso de consultoría para asegurarse de que se hicieran reportes de sostenibilidad. Esos 3 factores combinados realmente impulsaron a nosotros a poder empezar este programa de reportaje. Realmente necesitábamos un empuje de los constituyentes. Entonces, lo que ustedes van a ver al final, en los 2 últimos ítems, es en mayo del año 2022, nosotros empezamos a publicar este documento de consultoría y en base a los 2 documentos que recibimos, a las respuestas que recibimos. En septiembre, el NICSP vio que todo mundo apoyaba este análisis y realmente nos dijeron que NICSP debería de liderar el camino de reporte sobre la sostenibilidad. En aquella época, el NICSP tenía un conocimiento de sostenibilidad que era todavía muy limitado, pero tenía 25 años de trabajos con respecto a
los lineamientos de reporte de sostenibilidad. Entonces, en base a las respuestas que recibimos de nuestros constituyentes en diciembre del año 2022, el NICISP decidió confirmar su rol y priorizar estos proyectos de sostenibilidad. En los primeros 6 meses del año 2023, el NICISP empezó a investigar los proyectos específicos y en junio del 2023, es decir, hace 3 meses, el NICISP decidió empezar trabajando con sus estándares de divulgación relacionadas a el clima. Las imágenes a la izquierda son las mismas que vieron anteriormente. Yo les he mencionado justamente estos documentos anteriormente, donde empezamos con esta consultoría pública y el documento de abajo es la consulta en sí. Lo que escuchamos de los constituyentes, más allá del apoyo que debería de recibirse, son las dos oraciones de arriba. La primera dice la necesidad de tener unos lineamientos sobre el reporte de sostenibilidad en el sector público. Ahora, el primer grupo de comentarios son la inspiración de por qué el sector público necesita un reporte de la sostenibilidad. ¿Por qué realmente tenemos que empezar a liderar este camino? Y lo que escuchamos fue que los gobiernos son los administradores de los activos de los ciudadanos alrededor del mundo. Y al gestionar estos activos deberíamos de tomar decisiones no solamente para sus ciudadanos, sino para las futuras generaciones, para así poder tomar decisiones apropiadas. Tienen que tener información de reporte para poder tomar decisiones importantes y así gestionar esos activos de forma apropiada. También escuchamos que en aquella época, y esto todavía sigue siendo cierto, el sector privado empieza también a hacer reportes de sostenibilidad. Por ende, tiene que empezar a divulgar su información. Y un punto clave es que eso es muy importante, pero la sostenibilidad y el clima específicamente es un problema mundial y abarca mucho más de lo que el sector privado puede hacer. El sector público tiene que liderar las iniciativas del clima para poder abordar los retos climatológicos alrededor del mundo. Entonces, lo que hemos escuchado fue que el sector privado realmente tiene herramientas que no pueden ser utilizadas por el sector público y viceversa. El sector público y sus entidades y gobiernos pueden implementar instrumentos para los ciudadanos y corporaciones. El sector público tiene el 34% del PBI a nivel mundial, y así como la mayor parte de la fuerza laboral. Eso quiere decir que el sector público tiene que recaudar fondos y también tiene que preocuparse de los bonos de deuda, de los bonos azules. Anteriormente escuché justamente que lo mencionaron este año. También los bonos verdes. ¿Cómo es que el gobierno recauda fondos y cómo gasta estos fondos en iniciativas verdes, por ejemplo, como los paneles solares, la fuerza eólica? Todo esto nos va a ayudar a poder tomar decisiones en el futuro y a influenciar a los ciudadanos dentro de este país. El segundo grupo de comentarios que recibimos sobre por qué el sector público tiene que tener reportes de sostenibilidad, y creo que este fue realmente el impulso que recibió el sector público, fue porque el 40% de los mercados de los bonos viene del sector público, mientras que el privado tiene que divulgar su información sobre sostenibilidad para poder tener acceso a los bonos. El sector público también tiene que divulgar esa misma información. Y el segundo punto, que realmente me di cuenta hace unos meses cuando vi un webinar donde uno de los miembros de la Junta mencionó sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay 3 alcances. El alcance 1 incluye las emisiones que están dirigidas, relacionadas específicamente a la entidad, mientras que la 3 tiene que ver con los impactos en la cadena de valor. Entonces, para darles un ejemplo, si yo fuera un fabricante de autos, mis emisiones de alcance 1 serían los gases de efecto invernadero que se emiten solamente al producir los autos. El alcance 2 sería la energía que necesito para producir esos autos, y el alcance 3 serían el carbono que es emitido, es decir, por ejemplo, el acero, el aluminio, es decir, en la materia prima para hacer los autos.
y las emisiones que salen de los tubos de escape de esos autos que se están fabricando. Y la razón por la cual eso es muy importante y por qué el sector público va a estar involucrado ahora es porque tenemos que empezar a regular al sector privado para que puedan divulgar esa información. Y rápidamente esas entidades del sector privado van a ver a sus gobiernos y decir, ¿sabes qué? Tenemos que divulgar justamente nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y por ende necesitamos información de ustedes. Entonces, sin importar que les guste estos puntos inspiradores que les he mencionado, realmente hay una necesidad de que el sector público tenga reportes de sostenibilidad y que él divulgue esa información. El segundo punto que hemos escuchado, y esto es el segundo punto que se menciona en la diapositiva, tiene que ver con la necesidad creciente de desarrollar lineamientos o guías desde la perspectiva del sector público. Por ejemplo, piensen en no solamente lo que los inversionistas quieren, sino también lo que los ciudadanos quieren. Pero no se olviden que ya hay guías que existen en el sector privado, entonces tenemos que apalancarnos de esa información cuando sea apropiado. Abajo hay un cuadro que resalta 3 proyectos que hemos priorizado. El primero tiene que ver con la información general relacionada con la sostenibilidad, en base al documento de consultoría que les mostré anteriormente. Luego también hicimos un proyecto donde nuestros constituyentes nos indicaron que era de muy alta prioridad. Entonces es que yo, en base a lo que he escuchado, por supuesto, si es que yo fuera a decir que el clima es nuestra prioridad número 1, la biodiversidad vendría a ser la número 2 desde una perspectiva más global. Y eso realmente nos lleva a junio del año 2023, que ya les mencioné. En esa fecha, el IPSASB comenzó a determinar qué era necesario para poder establecer estándares para reportar la sostenibilidad. Y empezamos a tener un estándar de divulgación de esta información. ¿Por qué se decidió desarrollar como prioridad los reportes de sostenibilidad? Tiene que ver con el enfoque a nivel mundial, donde los ciudadanos y los gobiernos quieren ser guiados. La otra razón que está conectada a esta es que el reporte financiero y su programa de trabajo es totalmente financiado por IFAC, el Banco Mundial, así como otras jurisdicciones nacionales alrededor del mundo, pero su programa de trabajo sostenible, que es bastante nuevo, todavía no está siendo financiado. Por ende, tenemos que buscar nuevas áreas de financiamiento. La primera área de financiamiento que pudimos identificar fue un grupo que quería financiar al IPSASB para poder empezar con ese reporte climatológico. Lo que quiero que se lleven a casa es que primero es el clima. No se trata de solamente trabajar en el clima, sino el clima es el punto número 1 de una lista. Se trata de reportar información de diferentes índoles. Tengo 2 diapositivas más y esta realmente es muy importante para mí. Lo digo porque al principio del año 2023, cuando el NICISP empezó con estos proyectos, obviamente, bueno, yo estaba trabajando por 18 meses en este proyecto y estaba emocionado, pero empecé a investigar un poquito más y cada idea que yo escuchaba era una idea genial y cada día que escuchaba era una idea terrible al mismo tiempo. No sabíamos cómo hacer que todo funcionara de forma conjunta y en marzo desarrollamos un marco sobre cómo podríamos establecer esta guía de reporte de sostenibilidad. Antes que viniera yo pensaba, espero poder explicar cómo funciona este marco que voy a explicar ahora paso a paso. La primera parte de este marco va a incluir el desarrollo de estándares en base a lo que hemos escuchado de las respuestas en el documento de consultoría. Y estas respuestas incluyen que, 1, tenemos que tener un enfoque multisectorial. Tenemos que ver qué es lo que los inversionistas quieren en el sector, donde nos enfocamos nuestros esfuerzos, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que las partes interesadas en el sector público y privado quieren. Entonces, tenemos que enfocarnos realmente en el impacto en el medio ambiente. Cómo es que el clima tiene un impacto también en las entidades. Por ejemplo, las personas después de un incendio tienen que salir de sus casas, tienen que tener un seguro para proteger sus casas, ese tipo de riesgos. Mientras que en el sector privado también se cree que tenemos que ir más allá del riesgo en sí, de la entidad en sí, sino con el impacto que tienen las entidades en el clima en sí. Es decir, cómo tenemos un impacto en el clima y, por ende, al revés,
vez también cómo estos eventos naturales tienen un impacto en nosotros, en las entidades. La idea no es reinventar la rueda, como mencioné anteriormente, si es que ¿se acuerdan que les dije que el 40% del mercado global viene del sector del sector privado? Entonces el sector público debería de tomar esta misma información que ya existe. En nuestro programa de reporte siempre consideramos también las estadísticas del gobierno y buscar la información donde sea apropiada también. Después de ver las respuestas al documento de consultoría, vimos el marco conceptual, que es muy importante porque anteriormente en el proceso vimos si es que era necesario un marco conceptual nuevo para hacer este reporte de sostenibilidad, y al final decidimos que en este momento no vamos a desarrollar un nuevo marco conceptual, y esto realmente es porque nuestros constituyentes nos dijeron una y otra vez que necesitamos esta guía para ayer o para hace 6 meses atrás. Realmente tenemos que reportar sobre esta información, y para poder acelerar el paso, primero vamos a concentrarnos en el estándar y de ser necesario vamos a volver a este marco conceptual. Otro punto que quería hacer es, como les dije anteriormente, a principios del año 2023 yo estaba perdido en este camino, no sabía hacia qué dirección ir para poder desarrollar estos estándares, y si volvemos a nuestro marco conceptual, ese responde muchas preguntas. Este marco conceptual ya habla de qué debería de hacer esta entidad, que es diferenciar los puntos entre el sector público y el sector privado. Esa es una herramienta muy útil para poder establecer este reporte de acá en adelante. La siguiente parte de este círculo es la guía que ha sido desarrollada por la Junta de Estándares de Sostenibilidad, o ISSB por sus siglas en inglés. Nosotros y nuestros constituyentes nos apoyaron que como mínimo las partes interesadas del sector público les debe importar los riesgos y las oportunidades asociadas con el medio ambiente y la entidad. Un ejemplo de esto es, bueno, por ejemplo, les mencioné sobre los incendios y también hay inundaciones, pero por ejemplo, eso también podría hacer que las personas tengan que mudarse a otros lados, y eso puede tener un impacto en los impuestos, y por ende los gobiernos van a tener problemas para poder pagar sus bonos y los intereses de esos bonos. Entonces creemos que realmente los impactos financieros es también una preocupación y que tiene que ser reportada en términos de sostenibilidad. El último punto, y nosotros creemos que va a ser el futuro y tiene que ver con el primer punto del círculo en naranja, tenemos que seguir un enfoque multisectorial. Sí, el sector público está interesado en estos impactos, pero también estamos interesados en los impactos más generales. Y ahí es donde estamos tratando de desarrollar guías que tengan un enfoque más amplio, y vamos a hablar de eso después cuando sea apropiado. No solo se trata de ver el libro mayor, sino también considerar un enfoque mucho más amplio, multisectorial. Y mi última diapositiva es solamente para hacer saber a todos dónde estamos, a dónde estamos yendo. En junio del 2023, cuando decidimos empezar a reportar sobre la sostenibilidad y desarrollar estándares de divulgación relacionados al clima. Luego en septiembre de 2024 se aprobó el borrador de exposición de la información, y ahora a partir de ahora, de octubre del 2024 a enero del 2025, vamos a tener un periodo de recepción de comentarios, y estamos desarrollando esos estándares de forma muy rápida, pero eso fue lo que nos dijeron las partes interesadas que teníamos que hacer. Eso es una guía muy importante y lo necesitan de forma inmediata. Entonces me voy a detener ahí y ahora voy a permitir que mis colegas comenten al respecto. Muchas gracias. En primer lugar, muy buenos días para todos y todas. Este es mi primer focal y le agradezco muchísimo a Óscar Núñez, al comité organizador y a todos los colegas, así como a ustedes por su presencia. Voy a compartir con ustedes un poco de la experiencia de diagnóstico. En este momento, en Colombia, desde la Contaduría General de la Nación, nos encontramos haciendo un diagnóstico. Hemos definido en nuestro grupo
de Investigación y Normas, un equipo de investigación que se encuentra trabajando en diagnosticar la situación de la información de sostenibilidad que se produce en el sector público y de articulación a la política pública. Yo creo que el elemento más importante aquí es poder conseguir que lo que hagamos en materia de contabilidad pública esté muy articulado con la política pública de sostenibilidad en el país, porque de lo contrario, las redundancias y los esfuerzos pueden llevarnos a algunos costos inadecuados y a algunos procesos y reprocesos. Lo primero es señalar que en Colombia, desde el año 2015, luego de que salió el diagnóstico de las Naciones Unidas sobre los logros tímidos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se constituyó una comisión intersectorial en el sector público que vinculó a 17 cabezas de sector, es decir, ministerios y otros altos cargos directivos que tienen que ver con las políticas de sostenibilidad. Y luego, en el año 2018, cuando ya los objetivos de desarrollo sostenible habían sido expedidos y tenían un cierto recorrido, en el país se expidió un documento COMPES. Este documento COMPES son los documentos de política económica y social en Colombia, que estableció un conjunto de estrategias y metas. Y lo interesante de este documento COMPES es que señaló la necesidad de construir sistemas de información, indicadores y baterías convergentes para poder hacer un mejor seguimiento a las políticas públicas. Luego, en el año 2019, el Departamento Nacional de Estadística en Colombia, el DANE, creó una unidad de trabajo que específicamente tendría la función de comenzar a articular varios de los indicadores que las distintas autoridades, 17 recordemos, estaban generando. Esto llevó a que en Colombia, como ustedes pueden ver a su mano derecha, se articularan esencialmente la Oficina de Estadísticas, el Ministerio del Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Planeación, que es el organismo encargado de hacer gestión del presupuesto de inversión y donde el desarrollo de presupuestos, pues por programas y por objetivos, podrían tener más cabida. De las 169 metas que los 17 ODS han planteado, Colombia priorizó 147 y de los 232 indicadores, Colombia priorizó 180 indicadores. Y desde las competencias de las distintas autoridades se comenzaron a diseñar indicadores de logro, de stock, de flujo y de calidad. Esto va a ser muy importante, como intentaré comentar a continuación. Por ejemplo, escuchando al colega Dave, cuando tenemos que ver cómo convergemos sobre los recursos naturales, porque no se trata solo de levantar el stock de los ecosistemas y de los recursos naturales, sino poder conocer su calidad y los servicios ecosistémicos que prestan. Colombia, a diferencia de lo que escuché ocurría en Perú, sí tiene una línea base de seguimiento, porque esa comisión que se creó por ley produce cada año un informe de avance, ¿vale? En un momento intentó hacerlo bianual y luego lo está haciendo anual. Y asimismo ha producido 3 reportes nacionales voluntarios, de tal manera que ese reporte nacional voluntario que se reporta a las Naciones Unidas bebe de los reportes anuales y también se alimenta de un explorador de datos que la Dirección Nacional de Planeación ha consolidado con la diversidad de sistemas de información que tienen las autoridades. Por ejemplo, en materia del medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente en Colombia tiene que desarrollar un inventario de las capacidades de captura de gases de efecto invernadero. Tiene que levantar un inventario del número de hectáreas
de bosques mantenidos o mejorados, reforestados. Tiene que producir un indicador sobre los esfuerzos de mantenimiento de ciertos ecosistemas. Estos sistemas de información, entonces, y los indicadores que se producen son muy diversos, son complejos. En contabilidad, desde el punto de vista de contabilidad pública, quizás el esfuerzo interdisciplinario que requeriría ponernos a hacer mediciones nos llevaría a errores, problemas, imprecisiones, y por ello resulta de la mayor relevancia, y es lo que en este momento estamos avanzando en Colombia, en diagnosticar de ese explorador de datos, que tiene los datos que se han venido produciendo no solo desde la base de los ODS, sino antes, y que se han ido perfeccionando, qué indicadores serían importantes y son comunes a las entidades contables públicas desde el punto de vista contable, para poder identificar cuál sería el requerimiento, cuál sería la forma de hacer un seguimiento a los esfuerzos de las entidades. Porque claro, lo que hoy tenemos, estos informes, son informes agregados que, como lo señaló por ejemplo el Contralor del Perú, hablan de estimaciones, hablan de ciertas medidas recogidas agregadas, pero que dicen poco de qué tanto la gestión pública ha ido avanzando y cuáles son verdaderamente impactos. Lo que ustedes ven en pantalla es una síntesis como para mostrar que en los informes que tenemos de avance en Colombia, en ese explorador de datos, hay indicadores de acumulación, hay indicadores de flujo del periodo y hay indicadores de calidad. Y que claro, pues todos los que somos contables sabemos la complejidad de consolidar datos que pueden tener diversidad de orígenes y diversidad de medidas. Algunos miden stocks, otros miden flujos, otros miden, digámoslo así, cualidad, pero en métricas. Y claro, como ustedes pueden ver, al igual que señalaban para el caso del Perú, en Colombia vemos, este es un juicio personal, yo por supuesto no tengo responsabilidades de control ni de evaluación, pero lo que yo veo es dificultades en la consecución de las metas que se han establecido. Al igual que en el Perú, pues el ODS 17, las alianzas para el desarrollo, va presentando unos indicadores de cumplimiento, el ODS 14 sobre vida marina también, pero en Colombia tenemos indicadores terribles, por ejemplo en el ODS 2, que es lucha contra el hambre y que después de la pandemia en nuestra región tuvo unos impactos muy fuertes y que está en 23,70 para la medición acumulada del año 2023 con los indicadores que fueron reportados hasta mitad de año. Bien, Colombia, según el propio Banco Mundial, ha tenido un liderazgo por avanzar en el desarrollo de políticas, de algunas acciones de gestión que han permitido, digamos, comprometerse con el desarrollo sostenible. Y quiero solo resaltar dos que tienen que ver incluso con lo que acaba de presentar nuestro colega del IPSASB. El año 2021, como en otros países de la región, se emitió la ley para promover la política de un desarrollo bajo en carbono. Y recientemente, en septiembre del 2023, se emitió una ley que obliga al reconocimiento de los pasivos ambientales por impacto de la acción empresarial y de la acción estatal sobre los ecosistemas. Estas dos leyes, para que no se vuelvan solo enunciaciones, sino que se transformen en gestión pública, reclaman mecanismos de medida, mecanismos de seguimiento, formas de acción en las entidades. Entonces, son las entidades públicas, como ya se ha discutido en la mañana de hoy, pues actores determinantes que en muchas de sus acciones, planes, proyectos impactan la sociedad, pero debemos encontrar qué puede puntualizarse como medición de una gestión específica para que no señalemos que pues, todo el sector público está
a priori sintonizado con la sustentabilidad y los objetivos de desarrollo sostenible. Colombia ha creado una taxonomía verde en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que está buscando articular desde el presupuesto por programas y desde las acciones específicas, no solo de el presupuesto de inversión, sino de algunos elementos del funcionamiento, criterios para identificar aquellas erogaciones del presupuesto que pueden tener impacto medioambiental. Esto también ha ayudado a las emisiones de deuda con enfoque medioambiental y seguramente ayudará a la organización del mercado de carbono, que en este momento también está avanzando en el país. El año pasado, Colombia, por medio de la Oficina de Estadísticas, decidió adoptar este estándar internacional, el estándar internacional emitido por Naciones Unidas sobre el sistema económico, de contabilidad económico-ambiental o contabilidad de los ecosistemas. Este sistema resulta muy interesante y comienza la pregunta, al igual que nos la hacemos en la gestión financiera pública. Todos aquí estamos preocupados por la gestión financiera pública y un gran reto es cómo armonizamos distintos estándares de la gestión financiera pública, ¿no? O sea, uno de los debates más grandes es cómo llegamos a una única medida de la deuda para que las mediciones que realizan la contabilidad, el manual de estadísticas, las estadísticas del sistema de cuentas nacionales converjan. Pues creo que es un reto, ahora que estamos pensando en la sostenibilidad, ver si solamente vamos a construir una norma específica o si debemos pensar en una armonía de distintos criterios que nos provean datos y que nos ayuden a no entrar en un camino quizás sin salida de lanzarnos a mediciones específicas desde el ámbito eminentemente de las oficinas de contabilidad y las contadurías. Este estándar diferencia 3 cuentas que tienen que ver con datos físicos, 1 sobre los ecosistemas y su extensión, 2 sobre la calidad de los ecosistemas y 3 sobre los flujos de servicios de los ecosistemas. Y luego intentan traducir estas cuentas físicas a cuentas financieras. Precisamente a nosotros en Colombia nos ha llamado la Dirección de Estadística porque las cuentas de activos de los ecosistemas ambientales deberían buscar tener una valoración monetaria, con la complejidad que esto implica, que tiene desde aspectos éticos hasta aspectos técnicos complejos, pero el estándar promueve la identificación de mediciones monetarias asociadas a esos activos de los ecosistemas y a los flujos de servicios que proveen. Claro, cuando uno piensa en un estándar como estos, esta es la única forma de tener un control sobre el mercado de bonos de carbono. Porque si las entidades comienzan a suscribir y a emitir bonos de carbono y no tenemos una información sobre los verdaderos esfuerzos que gobiernos y compañías hacen para enfrentar el cambio climático, la generación de gases de efecto invernadero, entonces lo único que estamos haciendo es creando un nuevo producto financiero muy interesante, seguramente con rentabilidades y demás, pero con un bajo impacto sobre nuestra capacidad de acción sobre la naturaleza y las crisis sociales y ambientales que estamos viviendo. Desde la Contaduría General de la Nación estamos comprometidos con esto porque desde el proceso en el que hicimos la convergencia a los estándares internacionales, nosotros hicimos una adopción indirecta y fruto de la experiencia acumulada de 22 años de la contabilidad de devengo, porque en Colombia iniciamos contabilidad de devengo en 1996, esa experiencia nos ha ayudado muchísimo. Nosotros, por ejemplo, ese tercer frente de proyecto que tiene el IPSAS-B sobre recursos naturales, nosotros ya habíamos avanzado en una línea similar. Los datos de los recursos naturales no renovables asociados a los yacimientos de petróleo y asociados a las minas
retoman los datos que la autoridad, es decir, el Ministerio de Minas y Energía y sus institutos técnicos tienen sobre las reservas probadas, sobre la capacidad de explotación y además los criterios de medición y valoración que distintas oficinas, la Agencia Nacional, digamos, encargada de los hidrocarburos, la agencia que se llama Unidad de Planeación Mineroenergética hace. Y lo que hacemos en contabilidad es, retomando los datos técnicos y los criterios de valoración técnicos que la autoridad en Minas y Energía tiene, hemos incorporado a la contabilidad una parte de estos recursos. El reto que plantea el IPSAS-B en relación con el reconocimiento de biodiversidad y recursos naturales requeriría que en la medida en que avancen las autoridades con mediciones como la del estándar que presenté a continuación, las entidades de contabilidad, las autoridades de la regulación de la información contable retomen estos elementos. Esta lógica ya la teníamos en la contaduría y cuando expedimos nuestra política de convergencia establecimos, y quise traerlo acá solo para contar un poco, la importancia del proceso. Nosotros sentimos que la contabilidad del sector público en Colombia va madurando, hay mucho por mejorar, pero va madurando porque se capitaliza el proceso. En el 2015, la contaduría decía que tendría que evolucionar hacia un modelo de información integrada, donde no solo habláramos de la información financiera, sino de la información social y medioambiental. Esto luego fue el auge del reporte integrado y la discusión según la cual la medición financiera y la información financiera tiene limitaciones para comprender todo lo que se hace desde el sector público. Nosotros, en virtud de este mandato, esto es de nuestro régimen general, de nuestro régimen de contabilidad pública, en función de este mandato es que estamos avanzando en este diagnóstico para identificar hacia dónde iremos. Ahora bien, yo, como lo escucharon en la presentación generosa que hizo Bianca de mi hoja de vida, pues he sido también académico, he estado varias veces en la contaduría y en otras entidades como consultor, pero quiero compartirles un poco los resultados de un ejercicio que realizamos en el año 2021 con personas de alto nivel, de organismos de normalización, de regulación y de actividades de producción de información no financiera y de sostenibilidad en Colombia. Lo que quiero contarles es que entrevistamos a personas y aplicamos unas entrevistas y unos cuestionarios a personas que trabajan en el sector público y privado en Colombia. ¿Y qué datos resultaron interesantes en 2021, después de pandemia? El primero, como ustedes lo observan en el recuadro inferior donde dice sector público, 13,04 y 4,35, que suma el 18% de las personas que participaron en nuestro estudio, que trabajaban en el sector público, incluso en regulación, decían que no sabían nada de información de sostenibilidad o que incluso era un tema irrelevante. Lo que contrasta para el mismo momento con aquellos que estaban en el sector privado, que era algo así como el 12%. Pero también cuando se les preguntaba cuáles de los temas que, por ejemplo, siguiendo la guía, los estándares de GRI, son relevantes en sus sectores, pues en el sector público las entidades no entienden un compromiso, por ejemplo, con el medio ambiente, con la emisión de gases, con el cambio climático, y sí se focalizan en algunos de los criterios que los estándares contienen asociados al trabajo, a la responsabilidad social con los trabajadores y demás. Cuando se les preguntó a las personas que trabajan en el sector público y privado ¿por qué esta información puede ser relevante? En el sector público prevalecía la idea de permite revelar los impactos sociales y ambientales, ayuda a la rendición de cuentas como deber del Estado, permite el control estatal, es útil para la toma de decisiones. Y también se les preguntaba, y a partir de los estándares, por ejemplo, de GRI, que como lo ha planteado el director de IPSAS-B,
está en la bandeja para discutir y ver hacia dónde irían los estándares del IPSAS-B. Cuando se les presentan esos estándares dicen, miren, nos interesa que, o sería interesante que estuvieran cuentas ambientales, impactos de programas públicos, regalías obtenidas, planes de recuperación ambiental, que son temas que incluso GRI, que tiene una perspectiva multi-stakeholders, aún no incorporan. Muy bien, finalizo entonces con estos 6 puntos. El primero, yo estoy de acuerdo con lo que el panel que antecedió a este concluía, o sea, uno lo de en el aire está. Tenemos que seguir evaluando eficiencia, eficacia y economía, pero necesitamos evaluar equidad y ecología. Y claro, esto es un reto, ¿cómo se evalúa esto, no? O sea, indicadores de equidad no pueden ser solo cuántas mujeres hay en proporción a hombres en una entidad pública en un cargo directivo. Reclama otros elementos y tendremos que pensarlos. Por supuesto, como lo han concluido los antecesores en la mañana de hoy, hay que evaluar el gasto público desde las 5E, pero yo iría un poco más allá. ¿Por qué la contabilidad de devengo es superior para evaluar el desempeño que la simple ejecución presupuestal? Porque pues todos sabemos que la evaluación de la ejecución presupuestal es, se gastó, y se gastó bien, la obra se hizo. Pero la contabilidad de devengo nos dice cuál es la perdurabilidad de las inversiones en el tiempo. ¿Cuál es su impacto sobre la riqueza? Y en Colombia estamos muy preocupados por esto, porque nosotros somos el segundo país más biodiverso del mundo. Hay toda una política pública que está intentando promover el canje de deuda por bonos de carbono y por protección ambiental, y entonces avanzar en este camino, no solo de evaluar el flujo, sino de tener stocks, es importante. Les dejaba entrever esta pregunta. Como ocurre con la gestión financiera pública, ¿debemos trabajar en una convergencia y armonización de todos los sistemas de información y estándares internacionales que hay en materia de sostenibilidad? Yo creo que sí, y yo creo que discutir este tema implica abrirnos y no es solo un tema de contables. Necesitamos comenzar a hablar con las otras autoridades nacionales e internacionales que trabajan en esta materia a partir de criterios técnicos. Debemos evitar la duplicación de esos esfuerzos de medición y las redundancias de reporte. Nosotros en Colombia hemos identificado que algunas entidades que están en sectores sociales o medioambientales muy sensibles están llevando información de 3 o 4 sistemas. Si queremos desde la contabilidad del sector público vincular los efectos financieros de la gestión con los efectos no financieros que persiguen los ODS, tenemos que evitar esas redundancias. Yo comparto la perspectiva que sigue el IPSAS-B y creo que tenemos que caminar en esa línea. Aquí hay que hablarle a diversos grupos de interés y creo que es indispensable hablarle a los ciudadanos. Yo creo que hemos avanzado con la gestión financiera pública que le habla a otros grupos de interés, pero incluso en materia de información financiera, creo que el gran reto es que esas revelaciones no solo se queden para usuarios estratégicos como los inversores o como los policy makers, sino que le hablen a los ciudadanos y más en este ámbito. Y por supuesto, estamos atentos y el gran reto es definir qué tipo de información y qué instrumento para la divulgación. Muchas gracias a los organizadores. Muy buenos días con todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer y felicitar a Óscar y a todo su equipo por todas las actividades que han desarrollado durante todo el año de su presidencia y por organizar este evento magnífico que nos permite estar presentes a toda esta familia de Focal.
Ya vamos con el 9º focal y creo que cada vez más vamos estrechando nuestros lazos de amistad entre los diferentes países y lo que es mejor, compartir las experiencias entre cada uno de nosotros. El tema que nos ocupa ahora y que me ha pedido Óscar que intervenga es sobre los reportes de sostenibilidad, los retos y desafíos para el sector público. Voy a comenzar con el tema de la emisión de la norma proyecto de norma 83, que la emitió el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, en el que ya se habla de las guías de prácticas recomendadas, la 1 que tiene que ver con el tema precisamente de los informes de sostenibilidad a largo plazo de las finanzas de una entidad. Y la 3, que es la presentación de informes sobre el desempeño de servicio. Estas guías pues proporcionan orientación de implementación y ejemplos ilustrativos para aclarar la aplicación de conceptos claves a los informes relacionados con programas que incluyen bonos verdes, bonos azules, impuestos al carbono. Aquí podemos indicar que el Ecuador ya ha emitido bonos verdes, no solo el sector público, sino el sector privado, apoyados por el BID. La banca privada, es decir, un ejemplo concreto, el Banco Produbanco del Ecuador, obtuvo un crédito del BID por 50 millones, de los cuales 40 millones están destinados a las pymes, a las microempresas, y 10 millones para un fondo para todo lo que es la parte climática. Un fondo que va a seguir incrementándose y gracias al apoyo del BID. También los reportes de sostenibilidad deben estar, como siempre, como ha dicho Mauricio, como han dicho todos, dirigidos al público de interés de una organización, no solo para el sector, digamos, el público, sino para todos los sectores, especialmente para los públicos privados, públicos y privados. En este tema, queremos presentar los avances que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a la implementación de herramientas y mecanismos de gobernanza que promueven una economía verde. En el Ministerio de Economía y Finanzas se creó un comité de financiamiento temático que abordan precisamente temas del cambio climático. Se hizo un plan de trabajo relacionado con el cambio climático dentro de un área que lo maneja este tema, que es parte del Viceministerio de Economía. Y se han institucionalizado políticas de cambio climático y ambiental en el MED. En el marco normativo, desde nuestra Constitución del 2008, en el artículo 414 ya habla sobre las acciones que se deben tomar para el cambio climático. Se ha hecho una coalición de ministros para la acción climática y una estrategia nacional de financiamiento climático. En el plan de trabajo se identifica presupuestariamente el gasto ambiental, el financiamiento temático para el ambiente y el cambio climático. Hay mucha cooperación con organismos internacionales para todo este proceso y pues hay una gestión de política fiscal para el cambio climático. En nuestro país hay una institución que está a cargo de todo lo que es el tema del clima, del cambio climático, que es el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
en el que se han desarrollado herramientas de gobernanza a nivel de contexto nacional, amparado siempre en todo lo que tiene que ver la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, la Conferencia de Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como les decía, pues nuestro marco normativo, aparte de la Constitución, nuestro Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 ya incluye el objetivo para fortalecer las mitigaciones del cambio climático. El próximo año será revisado con el nuevo gobierno nuestro plan de desarrollo, pero siempre ha sido considerado y seguirá siendo considerado este tema. Además, nuestro plan de desarrollo está atado a los objetivos de desarrollo sostenible. También se ha emitido un código orgánico ambiental y tenemos la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático. La Estrategia Nacional de Financiamiento Climático orienta el acceso, la gestión, la asignación y movilización efectiva y eficiente de financiamiento climático internacional, nacional, público, privado, para potenciar el cumplimiento de los objetivos nacionales e internacionales, promoviendo el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima del país. Como ustedes saben, nosotros estamos expuestos al fenómeno del Niño y pues siempre sufrimos estos embates y tenemos que estar anticipándonos a estos hechos. Para esto se han establecido arreglos institucionales y un marco de gobernanza de financiamiento público que impulsa la consolidación de un sistema financiero que transversalice los riesgos y oportunidades derivados de la gestión del cambio climático. Impulsa las condiciones habilitantes que faciliten y democraticen el acceso, la asignación y movilización de ese financiamiento. Se promueve el marco normativo y facilita un adecuado flujo de información y conocimiento en materia de cambio climático. Ahí podemos ver en esta lámina cuál es la estructura de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. Primero, el marco político y normativo, la gobernanza del financiamiento climático en el Ecuador, el financiamiento climático y el financiamiento climático que incluye un enfoque de participación de todos los sectores, público, privado, de todos la banca pública, la banca privada, y tenemos un catálogo de actividades de cambio climático en el que vamos a hablar a continuación. Este catálogo de actividades de cambio climático compone 11 sectores, 41 subsectores y 240 actividades. Se clasifica y organiza la información, se identifican los sectores prioritarios y hay una cuantificación del gasto en cambio climático. Este es un instrumento pues, que identifica para cada uno de los sectores de mitigación y adaptación establecidos en los compromisos determinados a nivel nacional las actividades relacionadas con cambio climático, lo que permite identificar los montos invertidos en este tema. Este proyecto, este proceso, lo hemos venido trabajando, como ustedes saben, tenemos un sistema integrado de gestión financiera, al igual que otros países, en los que es fácil ir analizando, por ejemplo, en el clasificador orientador de gasto en políticas de ambiente y cambio climático. Nosotros tenemos dentro de la estructura presupuestaria varios catálogos que nos permiten obtener esa información. Todo lo que es políticas de igualdad ya lo hemos venido desarrollando por mucho tiempo, muchos años, y lo tienen que observar todas las entidades del sector público no financiero. Es decir, a través de esos clasificadores
tenemos todo lo que los recursos asignados en género, en discapacidad, intercultural, movilidad humana, infancia, niñez y adolescencia, juventud y adultos mayores. Es decir, a través de las asignaciones presupuestarias, la ejecución y la evaluación, podemos saber cómo se orientó el gasto. Si ustedes bien les hemos comunicado, les hemos hecho conocer que todas las entidades del presupuesto general del Estado transaccionan en una sola herramienta, pero también los gobiernos autónomos descentralizados, los subnacionales, tienen que aplicar dentro de su estructura presupuestaria estos clasificadores y tienen que reportar al Ministerio de Economía y Finanzas para poder nosotros realizar y elaborar los estados financieros consolidados del sector público. En el tema de políticas de ambiente y cambio climático, hay un calendario con el que se pretende hacer la Proforma 2024 y aplicando los clasificadores de cambio climático de suelo, aguas subterráneas y superficies, aguas residuales, sustancias químicas y residuos, ruidos y vibraciones, institucionalidad de políticas públicas de ambiente. Este año, pues, vamos a tener un presupuesto prorrogado para el 2024, pero luego de que se posesione el nuevo presidente, digamos, vamos a tener que elaborar la nueva proforma presupuestaria para aplicar todos estos clasificadores. Como el sistema nuestro, el sistema informático, está integrando toda la información presupuestaria contable del Tesoro, financiamiento público, entonces es fácil para la contabilidad poder capturar la información de acuerdo a estos clasificadores y estamos pues como el BID, el Consejo de Normas, nos ponen tareas más difíciles cada vez. No acabamos todavía de tener una norma completa bajo estándares internacionales. Ya vemos que el Consejo ya va a cambiar o pretende cambiar otras normas, eso lo sabremos ya el día jueves cuando nos presenten el plan. Entonces, para nosotros es un reto y nos gustan los retos. El BID, como ustedes saben, hizo la evaluación, el estudio regional sobre informes de sostenibilidad y pues creo que a todos los contadores nos pusieron a correr, porque prácticamente en esa oportunidad tuvimos nosotros que analizar, que investigar, que buscar las instituciones que nos podían dar la información, porque en la contabilidad no existe. Entonces ahí fue la oportunidad para conversar con Ministerio del Ambiente, con Secretaría Nacional de Planificación, con el propio Viceministerio de Economía, con los Ministerios de Agricultura, de Educación, de Salud, es decir, para poder tener las respuestas al estudio que nos ha servido de mucho, tuvimos que recién como contadores, como contabilidad gubernamental, investigar. Y eso nos ha servido muchísimo, pues ustedes saben que el estudio del BID fue muy provechoso para todos, creo que para todos los países. Si bien los resultados para unos fue mucho mejor, para los que todavía no teníamos esa expertise, no teníamos todavía esa coordinación con otras entidades, con otras instituciones que proveen esa información, nos sirvió de mucho. Entonces, ustedes saben que esa encuesta tuvo 33 preguntas en 4 áreas, informes de sostenibilidad, revelación de información financiera de sostenibilidad, revelaciones relacionadas con el clima y las guías de prácticas recomendadas del Consejo de Normas. Participamos 14 países y nosotros hicimos una evaluación de los resultados del estudio con relación al Ecuador. Y pues ahí nos puso el BID un plan de acción para países miembros de FOCAL, en el que nos puso a trabajar en este año, es decir, organizar sesiones técnicas sobre la vinculación de
los objetivos de desarrollo sostenible al presupuesto, obtener información del gasto desagregado por ODS, la aplicación de las guías de prácticas recomendadas, que es una tarea en la que estamos propuestos como Ecuador, con la ayuda de Andreas, de Durlandi y de Bianca, y pues el tema de sistemas de información disponibles para la recopilación y presentación de información relacionada a la sostenibilidad, la cooperación entre los institutos nacionales de estadísticas, las contadurías gubernamentales, los indicadores para medir el progreso de los ODS a través de la información financiera y presupuestaria, y la identificación de objetivos de desarrollo sostenible e indicadores prioritarios en los países miembros de FOCAL. Como les decía, con la ayuda, como siempre hemos tenido desde hace muchos años, del BID y el apoyo técnico de Andreas Berman y de Durlandi Cubillos, quienes nos han apoyado en el proceso de convergencia a normas internacionales, tuvimos en mes de julio del presente año un taller en el que por primera vez pudimos estar con todas las entidades que tienen que ver con los reportes de sostenibilidad. Nuestra experiencia, nos decía Óscar, que nos cuente cómo les fue en esos talleres, entonces les vamos a explicar cuál fue el procedimiento, el mecanismo, y que tuvo un éxito muy, muy grande porque recién, digamos, las otras entidades que tienen que ver también empezaron a conocer cómo está la contabilidad, cómo está el análisis financiero, y fue un intercambio de experiencias muy, muy bueno. El primer día hicimos la guía de prácticas recomendadas 1, que tiene que ver con la información sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Ahí lo que hicimos es precisamente ubicar las entidades que nos podían ayudar. Convocamos a Banco Central, al Instituto de Estadística y Censos, al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al de Agricultura, donde podíamos tener toda esa información. Durante la mañana, Andreas y Durlandi nos indicaban, en primer lugar, los resultados del estudio en el Ecuador. Quedábamos a veces con sí, con no, pero bueno, eso nos sirvió también para seguir evaluándonos. Y luego de eso empezamos a ver las experiencias de otros países. Y durante eso en la mañana, y en la tarde hacíamos talleres interactivos con todas las entidades comprometidas con el seguir coordinando el tema de los reportes de sostenibilidad. El día siguiente fue precisamente la guía de prácticas recomendadas número 2, que es el análisis y comentarios de estados financieros. Ahí pues nosotros tuvimos únicamente invitamos a todas las subsecretarías del Ministerio de Economía y Finanzas, porque como tenemos el sistema integrado, esto tenía que ver tanto con presupuesto, con política fiscal, con tesorería, con financiamiento público, contabilidad, y ahí pudimos también exponer entre todas las subsecretarías cómo estaban nuestras estadísticas, cómo tomaban la información, cómo teníamos los reportes, cómo salían los estados financieros, qué análisis se hacía de los estados financieros. Ahí se comparó los estados financieros de varios países y pudimos ver cómo se podrían mejorar los análisis fuera de los financieros, qué información podríamos ir incorporando. Luego, en el tercer día, ya tuvimos el tema de la presentación de información sobre el rendimiento de los servicios. Y en ese día, pues ya invitamos a todos los ejecutores del presupuesto, todos los que tienen que ver con los servicios que prestan al sector público. Ahí estuvo nuevamente el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Agricultura, de Educación, de Salud. Y tuvimos una gran participación cada día
Eran 40 participantes, como les digo, distribuidos con las entidades que tenían que ver con el tema y con el compromiso de continuar con esta coordinación para obtener los reportes de sostenibilidad para la información financiera, es decir, para poder incorporar en los estados financieros consolidados del sector público no financiero que cada año son presentados a la Contraloría para su respectiva auditoría, pues ahí tenían que estar los informes adicionales que ya continuamos con las reuniones y vamos a poder tener para los estados financieros del 2023. Ahí podemos observar el resultado, digamos, de todo lo que les he comentado, buenos comentarios de todas las entidades, porque además en el taller Andreas hacía una evaluación, les preguntaba a todos les hacía una prueba para mantenerles despiertos en todo el día, les hacía una prueba y todos creo que, como siempre es exigente en su guía, en su capacitación, entonces todas las entidades participativas y con éxito el taller. Aprovecho la oportunidad para agradecerte, Bianca, porque siempre nos ha apoyado en estos temas. Ahí todos los temas, podemos ver todos los temas tratados en cada uno de los talleres de lo que ya les hemos comentado y pues nos quedan muchas tareas. A partir de eso, una vez que revisamos la guía de prácticas recomendadas número 2, empezamos a trabajar también con la asistencia de Andreas Idurlandi en tratar, a pesar de que el Consejo de Normas no nos pide, de incorporar una norma dentro de la normativa de contabilidad gubernamental bajo estándares internacionales para el análisis de los estados financieros. Estamos analizando y viendo qué información podemos obtener de las diferentes entidades y hacer un proyecto piloto para ver qué información podemos incorporar en nuestros estados financieros. Vimos nosotros que muchos países, analizamos estados financieros de Paraguay, de Colombia, de Chile, de todos los países, porque siempre vemos las buenas prácticas y las vamos, digamos, analizando e incorporando en nuestros procesos. Entonces, ahí vimos cómo presentan los estados financieros, Nueva Zelanda, Estados Unidos, y estamos trabajando en la norma para precisamente, luego del proyecto piloto, incorporarla ya y que sea una obligación para todas las entidades del sector público. El reto que tenemos ahora, pues, como siempre digo, nos gustan los retos. Tenemos que realizar el análisis de sostenibilidad para las políticas públicas y gestión de riesgos, verificar los impactos de las actividades para el logro de los ODS, analizar los riesgos y oportunidades asociados a los efectos del cambio climático y evaluar para invertir y contraer deuda pública o generar recursos adicionales a través de impuestos y de otros ingresos. Y un montón de desafíos que se nos vienen encima, como les digo, las reformas contables en nuestra normativa, ver qué podemos incluir, luego la coordinación que debe ser continua y permanente entre varias entidades involucradas, ver los estándares, la comparabilidad con el resto de países. Como digo, nosotros hemos investigado ya la presentación de estados financieros de muchos de los países de focal, también de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de algunos europeos, de Suiza, y tratamos de coger las mejores experiencias. Y aquí yo creo que lo siguiente, y que es muy, muy importante, es precisamente el posicionamiento de los contadores en el ámbito de sostenibilidad. Yo creo que hemos estado aislados, preocupados, pendientes de incorporar la norma internacional, pero aislados de todo el resto de entidades que gracias al estudio del BID
nos abrió los ojos y ahora tenemos que posicionarnos como contadores. Como decía Mauricio, este no es un tema de contadores, es un tema multidisciplinario. Aquí intervienen de todas las entidades, de todas las carreras profesionales, intervienen economistas, intervienen quienes hacen las proyecciones, estadísticas y censos, el Ministerio del Ambiente, intervienen muchísimos agentes con quienes debemos seguir coordinando todo el tema. Ahora tenemos otro reto, la información agregada, con información a nivel de cada entidad. Nosotros tenemos un solo estado financiero a nivel de la administración central y estamos pensando también ya que cada EOD, cada entidad operativa desconcentrada, tenga su propio estado financiero. Luego tenemos que hacer una estimación de los resultados y todo esto pues para un cambio de enfoque de los inversionistas. Nuestra información financiera en el Ecuador, no solo financiera, presupuestaria, informes de política fiscal, todo está publicado en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas. Por ley de transparencia, nosotros tenemos que publicar toda la información y pues cualquier persona del mundo, del país y del mundo puede entrar a la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí están publicados estados financieros, ejecución presupuestaria, información que pueden conseguir de deuda, pueden conseguir las evaluaciones, las estadísticas fiscales, las estadísticas de deuda, todo está publicado, todo es transparente. Entonces ahora pues nos queda el gran reto que nos ha puesto el BID y el Consejo de Normas de continuar con este proceso de llegar a tener los reportes de sostenibilidad y agregarlos en la presentación de estados financieros. Creo que es un gran reto y pues como siempre digo, los contadores creo que nos caracterizamos por nuestro empeño, nuestra dedicación y lo vamos a lograr. Lo que sí pedimos al Consejo es que nos permita concluir con los procesos de convergencia a normas y que no nos cambie las normas tan seguido, porque ni bien estamos capacitando, estamos ejecutando el programa de capacitación a nivel de todas las entidades y luego no vamos a tener recursos para volver a repetir la capacitación con las nuevas normas. Entonces, que esperemos un tiempo prudencial para hacer cambios en dichas normas. Muchas gracias a todos. ¿Me escuchan bien? Está perfecto. Muchísimas gracias a todos los panelistas, realmente han sido muy generosos en compartirnos toda la información durante el día de hoy. Me acaban de decir que estamos sobre el tiempo, así que vamos a ser un poco más cuidadosos en responder las preguntas de manera precisa. De igual manera, hay algunas preguntas que ustedes han compartido de forma específica, con lo cual mi invitación es que a lo que salgamos se puedan acercar a los panelistas y continuar esta discusión. Pero Magdalena, ya que mencionaste el tema de los cambios de la normativa constantemente y haciéndole una petición acá a Dave y a todos los colegas del IPSAS Board, aquí viene una pregunta que a mí me llamó la atención en la presentación, es el tiempo que toma para aprobar una norma y cuando finalmente ya se aprueba y ya se hace todo el esfuerzo de implementarla, hay ajustes. Entendemos que esto es parte normal del proceso, pero quiero preguntarte, Dave, ¿qué tendencias o cambios recientes en la sostenibilidad han requerido ajustes en las normas? Y el segundo punto es, en el tema de sostenibilidad, al ser tan cambiante, tan evolutivo, ¿cómo aseguran que las normas que emiten estén actualizadas y permanezcan relevantes? Adelante, por favor. So a couple good questions, Bianca. So maybe Preguntas ahí. Quizás voy a empezar diciendo que las tendencias que vemos alrededor del mundo, lo que estamos escuchando, y alguien mencionó justamente que hace un año
Realmente nos enfocábamos en el medio ambiente, pero también está lo social y la gobernanza. Y lo que me hace ver esto es que el sector público tiene ya mucha información sobre el lado de gobernanza y el aspecto social. En el primer panel alguien mencionó que habían presupuestos por género y lo vemos también, por ejemplo, en Canadá, donde yo soy. Esa información ya existe, pero la tendencia que hemos visto desde el lado del sector público y privado es que ahora mucho enfoque en el clima. Pero nos enfocamos en el clima ahora porque esa es la tendencia ahora. Nuestra energía está puesta ahí. Ahora, otro punto que quiero mencionar tiene que ver con lo que he escuchado una y otra vez, cómo es que tenemos que desarrollar estas guías o lineamientos tan pronto como sea posible y de la mejor calidad posible. Es posible avanzar rápidamente, pero también tenemos que apreciar el hecho de que esto puede ser actualizado en unos años. Los constituyentes tienen que aplicar estas guías, pero quizás vayan a ser actualizadas en unos años. En el siguiente punto me gustaría preguntarle a Mauricio. En su presentación destaca la importancia sobre la información social y ambiental en los sectores público y privado. Realmente unas cifras fascinantes. Pero quería consultarte, ¿cómo abordan la comunicación efectiva de los resultados de sostenibilidad a la ciudadanía y a nivel internacional? Y de la mano con ese tema es, ¿cómo involucran también a la sociedad civil y a otras partes interesadas en la elaboración de informes de sostenibilidad? Gracias, Bianca. Sí, tenemos que aprender algunos asuntos en materia de sostenibilidad, muchos del sector privado. El sector privado y el sector empresarial ha avanzado más en la emisión de esta información. En el caso de Colombia, las más grandes empresas públicas tienen participación estatal muy importante. Por ejemplo, la compañía de petróleos, que además está en un sector altamente sensible en el contexto del cambio de la matriz energética y del cambio climático. En el sector privado hemos reconocido que las empresas tienden a utilizar la información de sostenibilidad como un instrumento, digámoslo así, solo para narrar los buenos logros. En algunos casos, incluso como greenwashing. Tenemos que evitar que esto ocurra en el sector público y para ello el mejor camino es la doble materialidad, es decir, una perspectiva que reconozca no solo la contribución de los aspectos o los riesgos de los aspectos sociales y medioambientales, sino la contribución del sector público a la sostenibilidad. Y para conseguirlo, pues lo mejor es hacer lo que en el sector privado se llama stakeholders engagement. Es decir, hay que hablar con los grupos de interés y tenemos que comenzar a utilizar las audiencias públicas de rendición de cuentas, no solo como actos ceremoniales para presentar y cumplir, sino como espacios para comunicarnos con los grupos de interés y los ciudadanos y preguntar qué esperan. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo relevante? Esto es al final lo que en realidad es el valor público. Valor público no es simplemente decir que hacemos cosas en el sector público. Valor público es garantizar los derechos de la ciudadanía, satisfacer sus necesidades y alcanzar sus expectativas. Muchísimas gracias, Mauricio. Definitivamente el buscar espacios de comunicación y de ponernos de acuerdo sobre la información para lograr unir esfuerzos sigue siendo un desafío y no creo que solamente con temas de sostenibilidad, sino en general. Pero realmente es impresionante cómo la red, cómo nuestra voz como focal se ha ido expandiendo y ahora estamos acá sentados para continuar en ese diálogo de armonización. Y acá viene mi siguiente pregunta para ti, Maggie. Tú mencionabas que tienen el CAC, que es el clasificador orientado a gastos en políticas y cambio climático, que también existen otros métodos para poder medir la información, pero mi pregunta es, ¿cómo dentro de la estrategia que están avanzando, cómo planean ustedes integrar una divulgación efectiva de los datos? ¿Sí? De una entiendo que mencionaste que la información es transparente, pero de alguna manera
más efectiva comunicando el impacto real de lo que esto significa, porque siendo sinceros sabemos que muchas veces estos datos, si la persona no es técnica, pues posiblemente tenga dificultad al interpretarlos. Pero ustedes dentro de su estrategia, ¿cómo lo tienen contemplado? Gracias, Bianca. El Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra en un proceso de reestructura. Están ya bien identificados las atribuciones y responsabilidades del Viceministerio de Finanzas y del Viceministerio de Economía. En el Viceministerio de Economía se han creado unas subsecretarías y direcciones que tienen relación directa con el sector privado. El Viceministerio de Finanzas es prácticamente sector público. Entonces, estamos armonizando y coordinando con ellos toda la estrategia para hacer la divulgación que llegue a toda la ciudadanía, porque como bien dices, está publicado todo en el portal del Ministerio, pero a ella acceden los analistas económicos, acceden los organismos internacionales y tenemos las atribuciones de la Dirección de Comunicación Social, que se encarga de poner en términos entendibles para toda la ciudadanía, y eso se está comunicando a través de redes, a través de la página del Ministerio, a través de cursos de capacitación donde se llama a los actores, a los ciudadanos y se les explica. Eso lo hemos venido haciendo ya, pero con respecto a todo este tema de sostenibilidad, incluso en las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del 2020, ya se incorporó todo un capítulo de lo que es la sostenibilidad fiscal. Pero eso hay que ponerlo en términos entendibles para todos los ciudadanos y de eso se coordina con la Dirección de Comunicación Social y lo ponen tan fácil como para que entienda todo el mundo. Además, el ministro actual es un excelente comunicador y él lo hace de tal manera que todo el mundo le entiende. Esas son las estrategias que estamos viendo a través de la coordinación entre las diferentes unidades. Muchísimas gracias, Maggie. Y bueno, para finalizar, realmente el tema de sostenibilidad es un tema de todos y nuestro compromiso en informar pues inspira a que esto sea un trabajo que cada vez sea más armonizado, más fácil de medir y sigue siendo un desafío para todos nosotros. Como organismo multilateral, emisores de normas y trabajando con ustedes como gobiernos, realmente estamos comprometidos en avanzar. El estudio que hicimos desde el año anterior y que finalizamos este año realmente nos genera una importante línea de base, pero para serles muy honesta, yo me quedo con ganas de que avancemos en un plan de acción. Sé que muchos de ustedes ya lo están haciendo, pero ¿qué tal si entre todos nosotros nos ponemos de acuerdo con un par de temas que nos gustaría armonizarlo, poder comunicarlo de una manera más efectiva y por ahí puede ser un tema para el siguiente focal? Sin más por el momento, les quiero agradecer a todos por su atención y creo que de acá ya no, le paso a Mónica la palabra. Muchas gracias.